Este es Supermujeres PTY, el podcast, un espacio para crecer juntos, acompañarnos, aceptarnos, porque juntos llegamos más lejos. Bienvenidas a Supermujeres, el podcast. Gracias a todos los que nos sintonizan. El día de hoy tenemos como invitada a Nina Oti nuevamente porque estamos engalanando este episodio con la parte 2, ¿por qué celebramos el Día de la Etnia Negra? Y sentimos de que es tanta información que necesitábamos una parte 2 porque no abarcamos todo lo que queríamos en el primer programa. Y aquí está nuestra activista afro, Nina Oti. Yo la siento que para mí ella es una biblioteca andante de información y de todo, y que me encanta hablar con ella. Bienvenida, Nina. Gracias, Amelie, gracias a todo el equipo de Supermujeres PTY. De verdad que estoy encantada que hagamos esta parte 2 porque significa que está llegando el mensaje y que las personas se están interesando en aprender más sobre nuestra cultura afropanameña, porque al final es de todos, es nuestra, y yo solo soy un agente replicador más para que ustedes puedan pasar la información. Me alegro de verdad tener esta oportunidad de seguir la plática. Nina, quería tocar el tema, una frase que me impactó de una intervención que tuviste en el Colegio Chino Panameño, que vi que me hablaba sobre el tema de la esclavitud. ¿Podías comentarnos cuál es esa frase? Claro que sí, de hecho esta frase la utilizamos muchas personas de los movimientos sociales afrodescendientes, no solo aquí en Panamá, sino también en América Latina, porque es una realidad. La frase es la siguiente: la historia negra no empieza ni termina con la esclavitud. La gente cada vez que escucha esto es como, wow, ¿no? Como lo que te decía ya la vez pasada, el mind blowing, porque siempre se asocia la historia de los afrodescendientes o la misma historia del África, que todo empieza con esta desgracia de la trata transatlántica, de que fueron esclavizados, de que que vivían en una pobreza extrema, cuando no es cierto. Nada más es ponerse a analizar un poquito, no hacer estas reflexiones que yo siempre digo, hay que empezar a aprender a desaprender para entonces reaprender. ¿Por qué lo digo? Nada más veamos la historia de la llegada de los europeos, los españoles en este caso, al continente americano, que ellos fueron los primeros. Cuando ellos empezaron a establecerse, ellos crearon una ideología totalmente racista también, que los indígenas no tenían la suficiente fortaleza o conocimientos, siempre entre comillas, para hacer los trabajos forzosos que ellos querían que hicieran. Entonces, así es como realmente inicia la verdadera trata transatlántica. Entonces, ellos sabían que las personas del continente africano tenían conocimientos en agricultura, en minería, en ganadería, eran personas que estaban también formadas, y también ellos crearon esta ideología también de la hipersexualización, de que las personas africanas eran lo suficientemente fuertes para aguantar esos trabajos forzosos. Es por eso entonces que se hace este comercio de esclavitud, porque ellos necesitaban personas para trabajar en lo que ellos querían hacer dentro del continente americano. También porque esta frase, porque no solo teníamos estos expertos en la materia, también nosotros tuvimos y tenemos reyes, reinas, jefes tribales, emperadores. Basta con simplemente decir que, por ejemplo, la civilización griega, hay escritos que identifican que ellos aprendieron mucho de temas de filosofía y matemáticas por los etíopes. ¿Y dónde queda Etiopía? África. No nos vayamos tampoco tan lejos. En el mes de mayo, hace un par de semanas, tuvimos aquí en Panamá un evento que se llamó Encuentro de Reconciliación de Madre África y su diáspora.
en donde aquí vinieron 5 reyes y reinas, vinieron jefes tribales, vinieron representantes importantes del movimiento social afropanameño. Vino la reina del reino de Luba, de la República Democrática del Congo. Aquí vino el príncipe Hermías, que es el nieto y descendiente directo de lo que fue el emperador Haile Selassie I, que de ahí también nace todo lo que es la nación Rastafari. Aquí vino el rey de Hawái, del reino de Hawái. Si bien es cierto, él no es afrodescendiente, él vino en representación porque quería hacer conexiones con los pueblos originarios de Panamá. Aquí también vino un rey de la nación Yoruba, también vino la primera reina haitiana, americana, africana. Le otorgaron el título en Nigeria por todos los trabajos que ella hace para las comunidades afrodescendientes. En fin, aquí vino un montón de gente. ¿Y por qué se hizo este evento? Se hizo para que nosotros pudiéramos finalmente empezar a conectar lo que somos los afrodescendientes con los africanos, porque históricamente las personas en África no conocen nuestra historia y nosotros tampoco conocemos la historia de ellos. Entonces es principalmente para eso, para empezar a conocer nuestras historias. Y bueno, esa es básicamente la razón del porqué de esta frase, porque nosotros queremos recordarles que no somos una población, no somos una comunidad que ha vivido desde el sufrimiento, sino que también nosotros hemos realizado grandes aportes a la civilización humana, ni siquiera por decirte que el origen de la civilización humana también viene de África. Sí, de verdad que sí, porque es más, recuerdo que un documental que decían que la Eva y Adán eran de África. Sí, exacto. Y en ese momento la cabeza me voló, yo he vivido en el engaño, yo he vivido en el engaño. Exactamente, es que el ADN de la civilización humana ya se dice que viene de África. El último cuerpo más antiguo encontrado también es África y es de una mujer. Por eso siempre hablamos nosotros de la madre África, porque es la madre realmente de la civilización humana. Y bueno, sí, ya me voy a meter en métodos científicos y teorías científicas en las que yo no tengo nada que ver y antropológicas, pero es que a partir de África, y nos los enseñan siempre, que los Homo sapiens, que el Cromañón y toda la cosa vienen de África y que luego comenzaron a hacerse estas olas migratorias. Sí, es muy cierto, porque entonces hay documentales enteros que te hablan de todo este tema de cómo hubo la emigración, la migración y que cada cuerpo se fue adaptando a las regiones y todo este tema. Exactamente. Que es muy vasto, pero tal como tú dices, no somos científicas de esa área, así que por el momento lo vamos a dejar hasta ahí, pero ustedes pueden documentarse, hay bastantes documentales disponibles tanto en internet y en estas plataformas de streaming. A ver, quería tocar el tema que no logramos tocar en el primer episodio, crisol de razas. Tú me querías tocar un tema de que Panamá es un crisol de razas. Sí, es un tema que puede crear un poquito de ronchas. ¿Y por qué lo digo? En Panamá yo creo que nos han metido ese chip que no es mentira, pero no lo estamos llevando de la manera correcta. Sí, Panamá es un crisol de razas porque aquí en Panamá tenemos una gran cantidad de personas provenientes de diferentes etnias, de diferentes razas, de diferentes países. Sí, pero eso también fue un mito creado en base a algo que nosotros denominamos democracia racial. Democracia racial es una teoría que se creó en los países de América Latina para indicar que nosotros básicamente por el tema del mestizaje habíamos superado cualquier tipo de racismo, a diferencia de lo que, estoy hablando ya del siglo XX, a diferencia de lo que, por ejemplo, estaba ocurriendo en Estados Unidos, que era mucho más evidente.
que existían entonces las leyes del Jim Crow, en donde la gente se sentaba, los blancos adelante y los negros atrás. Entonces se creó esta teoría de que no, en América Latina, con esto de que nosotros nos hacemos con quien nos queremos, aquí todo el mundo tiene oportunidades de empleo, como querramos, se creó esto de la democracia racial y el crisol de razas, invisibilizando por completo las realidades que vivimos en las personas que estamos en opresión. Quiere decir, los afrodescendientes y los indígenas. En su mayoría son los más oprimidos en el caso de Panamá. Entonces, por eso digo que es una frase dolorosa, porque siempre nos escudamos, es que no se debe celebrar el mes de la etnia negra o el día de la etnia china, que estábamos hablando también la vez pasada, porque tenemos un crisol de razas. Pero, señores, nada más basta con decir que en las noticias, cuando ocurre, a quienes siempre persiguen en los establecimientos, el Ministerio de Salud, porque en los restaurantes no están cumpliendo con los registros sanitarios y toda la cosa. Siempre van a los restaurantes de los chinos y eso es perfilamiento racial. Por ejemplo, también, ¿quiénes son las personas a quienes más persiguen cuando vas a entrar a un local de una tienda o un centro comercial? ¿Quiénes son los que revisan más? A los que se ven visiblemente afrodescendientes. No recuerdo si nosotros hablamos de afrodescendientes, o sea, ¿qué significa el afrodescendiente? Si es un tema de físico o de genes. Creo que nosotros no lo hablamos. No tocamos ese pedacito, no lo tocamos. Tienes Sí. la puerta abierta. Tengo la palabra porque sé que al final esto va conectado con el tema de crisol de raza, porque también hay quienes dicen, ay, pero es que en Panamá todos somos afrodescendientes, porque estamos haciendo estas distinciones y estamos tratando de crear políticas públicas para ciertos beneficios, o si al final aquí todos celebramos todo, aquí todos tenemos trabajos, aquí. Bien. Los afrodescendientes es fácil. Son todas aquellas personas que son descendientes del África o los hijos del África. Eso me parece que lo estuve explicando, que eso nace de la Declaración de Durban muy bien. Dicho lo que hablamos sobre la historia negra, no empieza ni termina con la esclavitud y el periodo de la trata transatlántica, y que en Panamá hay censos de los años 1600 que revelan que aquí habían personas negras esclavizadas, en su mayoría más que españoles inclusive. Entonces eso te dice, ok, en Panamá la mayoría somos afrodescendientes, pero no es igual la vivencia de quien lo tiene en genes y no se ve a una persona como yo que se le ve claramente que es afrodescendiente. Porque entonces sí vivimos en una escala de opresión. Las estadísticas lo indican, sobre todo las mujeres afrodescendientes somos las que estamos después de las mujeres indígenas en la escala de opresión. ¿Por qué? Porque somos, a pesar de ser las más preparadas en este país, somos las que nos cuesta más conseguir trabajo, o solo estamos para conseguir ciertos tipos de trabajos, y cuando conseguimos esos trabajos tenemos los salarios más bajos. Entonces, hay que tener cuidado cuando se dice crisol de razas. Con mucho orgullo yo también digo, es que me encanta decir, claro, que en Panamá tenemos una variedad de culturas, gracias a todas estas olas migratorias que nosotros tuvimos, pero también hay que tener cuidado y ser conscientes con las realidades que viven las otras personas. Sí, es muy cierto ese tema, porque a mí me sorprendió que cuando tú tocaste ese tema en una entrevista en X canal, la presentadora estaba un poco, ¿y eso ocurre aquí? Y yo me quedaba de que, Dios, ¿En qué lugar vivimos? Y ahí no es culpa de ella, sino que los privilegios de los que no se hablan, porque muchas veces se habla de nuestros privilegios y no vemos la realidad de otras personas. Sí, exactamente. Entonces, es grave porque, perdona que te interrumpa, pero es que no realmente es grave porque
hay quienes dicen, pero ¿por qué estas cosas no las dicen en los medios de comunicación? Pero es que sí se dicen, lo que pasa es que no, somos una población que no nos estamos escuchando, tenemos que empezar a escuchar y asimismo hacer el raciocinio correcto, porque siempre lo dicen en los medios de comunicación cada vez que sale una estadística, cada vez que se hace un estudio con organizaciones internacionales, pero es que no están escuchando porque realmente, como dicen, como eso no es conmigo, no me interesa, pero en realidad tenemos que empezar a escuchar si queremos que la situación en Panamá cambie y sobre todo ahora que estamos hablando en estos temas de oportunidades, desarrollo y discriminación. Totalmente cierto. Entonces esa es la parte que te comentaba, de que muchas veces hablamos desde nuestros privilegios y que no está mal, que bueno, estás desde otra barda, pero hay un momento que tú tienes que ver más allá de que hay personas que no están en la misma realidad. Y por eso precisamente es una de nuestras misiones de Supermujeres, es de que muchas veces se habla desde realidades que tú dices, pero es que esa persona no está en pobreza porque tuvo tantos hijos. Ajá, pero ¿quién la educó? ¿Quién se acercó? O sea, no podemos hablar desde nuestros privilegios o decir que no, a mí me ha ido tan mal, pero entonces, ¿qué estás haciendo para hacer un cambio? Exactamente. Así que, pues sí, y yendo en esa coyuntura, Nina, que tú me hablas del tema profesional, yo te comentaba de que al descendiente al afrodescendiente se le exige, porque yo lo he escuchado de muchas amistades, es que yo soy negra, tengo que esforzarme el triple, el doble, tengo que trabajar mucho para tener las cosas, y yo, wow, eso es una carga tan, o sea, se dice, pero es como una carga enorme sí, es para los brazos de alguien. Es una carga enorme y es que realmente nosotros por años y siglos hemos crecido de esa manera. O sea, en mi casa siempre se ha dicho, si tú quieres llegar a hacer esto, esto y esto, tú tienes que esforzarte el doble y el triple, porque culturalmente siempre se piensa, por toda esta parte histórica, que las personas afrodescendientes, y lo mismo les pasa a los indígenas, que somos vagos, que no nos gusta trabajar, que no tenemos las capacidades intelectuales. Vamos a hacer de nuevo la analogía. Yo que estaba hablando de las personas en Panamá, cuando las personas piensan en una persona china, piensan que son buenos en matemáticas, que son inteligentes, que también son estigmas sociales. Ojo, no todos los chinos son buenos en matemáticas, eso es un mito. A ver, aquí todos somos seres humanos y algunas personas son buenas en una cosa y buenas en otra, pero es ese estereotipo y global que hemos pensado de que es que ellos son unos cracks en matemáticas. Pero y entonces, ¿a qué se le asocia en esos temas de intelecto a los afrodescendientes? Nunca. Porque siempre hemos crecido gracias a los medios de comunicación que todo lo que tiene que ver con lo negro es malo, que todo lo que dice el dinero negro, el viernes negro, todo lo que tenga negro es negativo y asimismo a una persona visiblemente afrodescendiente se le ve que todo es negativo. Entonces uno tiene que esforzarse el triple y el cuádruple y el quíntuple para mostrar de que, entre comillas, oye, yo no soy como los otros negros, que eso también está mal. Yo estoy aquí y en realidad es que todos estamos aquí y todos también tenemos nuestras propias capacidades individuales. Entonces debemos de empezar a dejar de encasillar. También existe este mito de que es que todas las personas negras deben de saber hablar inglés. Mira, ese es fuerte. Todos tienen que ser o teacher de inglés o ser, su lengua materna no es el español, el inglés. Es el inglés. Y no todas las personas afrodescendientes tienen raíces afroantillanas y no todas las personas que tienen raíces afroantillanas son angloparlantes. Vamos a empezar por ahí. Luego tenemos la población afrodescendiente, que no tiene nada de afroantillano y que en su familia les decían,
no se te ocurra aprender inglés, no hables inglés porque no queremos que te confundan con los chombos, que eso también es una palabra que ya hablamos en la parte uno, porque siempre hubo de alguna manera esta división que se creó socialmente gracias al cambio de constitución con Arnulfo Arias, de que una cosa es ser negro mestizo, entre comillas, y afroantillano. Y entre eso es el hablar inglés. Entonces, mira, hay un libro, por ejemplo, que escribió la diputada Kaira Harding hace años ya, que se llama Color Café. Y ese es un libro autobiográfico de ella, donde ella dice que su abuela le prohibió aprender inglés, porque decía que eso era para compararla con los afroantillanos, vuelvo y repito la palabra despectiva, con los chombos. Entonces, por eso es que tenemos una gran generación que no saben hablar inglés. Y no es que sea bueno o sea malo, simplemente que es que en el chip se nos han creado estos estigmas sociales, ¿no? De que es mejor ser este tipo de negro, no, es mejor ser este tipo de negro y en realidad eso está mal, eso está completamente mal y también tenemos que quitarnos esos estigmas sociales. No todos los negros hablamos inglés, no y eso está bien, eso está bien. Eso es una opción que tiene una persona de decidir si quiere o no hablar inglés. ¿Qué otras estigmas sociales? Por ejemplo, que hablábamos lo del teacher de inglés. También otro estigma que existe de que es que todas las personas negras deben de saber cocinar delicioso. Ay, sí. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Esas son habilidades que puede desarrollar cualquier persona independientemente de su cultura, de su etnia y de su raza. Así que vamos a empezar a quitarnos esos estereotipos de la cabeza. Ese también te iba a ir por ahí, por esa línea, que yo recuerdo también una ocasión de que sí, porque pero la palabra despectiva, son bulleros, o tienen esas casas de unos colores muy llamativos, o se visten muy llamativos, y me recuerdo una película que era una parodia de alguien que se acercaba y botaba una soda púrpura y alguien le decía, que Fren, eso es despectivo para nosotros, de que fulano es dentista, no sé quién es dentista, pero era como diciendo de que es que ustedes son de muchos colores y ustedes, esto para ustedes es ofensivo. O sea, hay tantas cosas que es como un estigma de decir, es que ellos andan siempre desde esos colores llamativos. Y ahí es donde yo quería llegar al tema de los colores, las telas y todo este tema. Me encantó un conjunto que tuviste en estos días que era de tela y yo me quedaba, yo dije, ahí Nina dando palos, diciendo en pocas palabras, mírenme, yo soy profesional y no importa de qué color yo estoy vestida. Exactamente, eso yo siempre digo, ¿no? Ustedes donde me vean, lo que yo me ponga, lo que haga, siempre tiene un contexto político. Y es porque yo estoy reafirmando exactamente lo que tú dijiste. Aquí nuestra indumentaria, nuestras telas, nuestros colores son tan profesionales como el resto de las indumentarias. Y esto que tú dices es tan cierto y a mí me duele sobre todo que se digan esas frases en Panamá. Y porque yo lo he escuchado, sí, ¿sabes por qué? Porque yo lo escuchaba muchísimo cuando estudiaba en el extranjero, cuando estuve en España, que, ay, es que primero, no los negros, es que ustedes los latinos son tan coloridos. Y es que ustedes sí pueden utilizar colores, ¿no? Entonces yo estaba acostumbrada a que ellos tuvieran ese chip de que, ay, nosotros somos los calientes y los coloridos. Pero entonces, luego vienes a América Latina, llegas a Panamá y luego te das cuenta que aquí en Panamá nosotros entonces hacemos la separación. Es que no son todos los latinos, es que son los afrodescendientes los que son los coloridos y los calientes y los bulleros. Y a ver, ¿y cuál? ¿Sabes? Entonces... Que de todas maneras, como que la gana de hacer la separación y decir que no somos nosotros, que sí, somos coloridos, sí, nos gusta tal cosa. Sí. Y al final, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que de nuevo lo que yo decía, de que vivimos con este pensamiento eurocéntrico o eurocentrista,
en donde ellos, la mayoría del tiempo, en las estaciones del año, ellos se visten de colores oscuros, por ejemplo, el negro o el chocolate, porque tiene sentido. En invierno es mejor ponerse colores oscuros. Cuando llegan a verano, ellos utilizan todos sus colores. En cambio, nosotros vivimos en un país tropical que hace calor todo el año y es natural que entonces nosotros sí podamos atrevernos a utilizar todo este tipo de colores. Cuando usamos negro siempre estamos muertos de calor. Y ya esto no tiene nada que ver con lo afrodescendiente, pero algo tan sencillo como, ¿por qué en Panamá usamos jeans? Y creo que hay TikTokers que lo han mencionado, ¿no? Este país Sí. es tan caliente para que nosotros estemos utilizando jeans todos los días y caminando al mediodía con jeans. Pero es eso, ¿no? De ese chip, ¿no? También mujeres que usamos jeans por protección, ¿no? Porque cuando usas falda o usas vestido, entonces ya tienes problemas de acoso. Otra cosa que quería decir, que quería mencionar, ya que me hablaste de las telas, como dije, soy apasionada de la moda, mis estudios vienen de moda, y básicamente en el activismo, yo empecé hablando del activismo estético, precisamente porque hice mis estudios de moda y siempre he hablado de telas, de turbantes, de qué significan, por qué utilizamos estos colores. Y acá voy también a explicar algo que la gente no sabe, que la mayoría de los textiles que nosotros utilizamos para conmemorar el mes de la Edad Negra no fueron ni siquiera creados por los africanos. Ya tu cara me lo dice todo. Ok, ¿quién hizo esa tela? Coméntame. Y sí. A ver, existen telas tradicionales de cada región de África, definitivamente que sí existen. Algunas se están perdiendo porque así como en Panamá ya no encontramos personas que hagan playeras, costureras, así mismo está pasando en África, que quien haga estas fibras, estos hilados, estos tejidos. La tela esta se llama African Wax Print, también tiene otros nombres como Ankara, y realmente esa fue una invención holandesa. Y ahora me vas a decir, pero entonces, ¿por qué nosotros utilizamos esta tela que nos inventaron los europeos? Porque Y ellos no la usan. ellos no la usan, y la fábrica principal está en Holanda, que se llama Blisco, de hecho. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Esta tela, African Wax Print, está inspirada en las telas batik que hacen en Indonesia. ¿Por qué? Porque en el sureste asiático, en los años 1700, había una guerra, bueno, Indonesia ya no es Asia, sino más Oceanía. Había una guerra entre los ingleses y los holandeses. Entonces estaban realmente peleando el territorio de lo que es Isla de Java, lo que es Indonesia. Los holandeses llegaron a conquistar ese territorio y ellos comenzaron a ver la creación de estas telas batik que hacían los indonesios y ellos intentaron meterse en el mercado. Cuando estaba esa guerra, ellos se llevaron de la Costa de Oro, lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como Ghana o Costa de Marfil también. Se llevaron a 700 soldados africanos allá para que pelearan para ellos. Y mientras ellos estaban creando sus propias fábricas y sus propios tejidos de batik, ellos comenzaron a hacer sus propios diseños para vendérselo a los indonesios que estaban en la isla y resulta que no cuajó, no les gustó. Y sin embargo, ¿qué fue lo que no les gustó? Qué lástima que hoy no tengo puesto nada afro para explicarte bien, pero no les gustaba si ven algunas telas que tienen como unas manchas blancas que pareciera como si hubiese pasado cloro y se hubiese quedado así como desteñido o que tuviera un diseño como craquelado. Eso realmente tú no lo vas a encontrar en las telas batik en Indonesia. Sin embargo, a las personas que sí fueron del continente africano de la Costa de Oro, sí les gustó tanto que se lo llevaron. Y cuando lo llevaron a sus países, se dieron cuenta que la gente estaba alucinando por el diseño de esas telas. Y eso se los dijo un cronista
a la gente de Holanda y ellos dijeron, bueno, entonces esto que nosotros estamos creando hay que traspasarlo al continente africano. Y se hizo un boom. Y a partir de ahí entonces se convirtió parte de la identidad africana. Y de hecho, hoy en día ya tiene simbología dentro de las costumbres africanas. O sea, hay telas que tienen estampados que tienen significados, o incluso hay telas tipo African Wax que tienen estampados el rostro de Barack Obama, por ejemplo, o de Bob Marley, porque entonces ya forma parte de su identidad y de reconocer las tradiciones o resaltar a personalidades no solo africanas, sino también afrodescendientes. Y por eso es que nosotros lo utilizamos aquí, no por lo llamativo, no por los colores, sino que también forma parte de nosotros. Y mire que viene de un origen que uno no se imaginaría, uno se quedaría y que, ok, y pasó a adoptarlo una cultura y que después creció con la cultura. Exacto. Muy interesante, me encanta. Me encanta. Estos son los momentos que vuelvo y reitero que hablar contigo me hace sentir como más inteligente, como que estoy aprendiendo. Vamos aprendiendo y absorbiendo y espero también a las personas que escuchen este podcast que lo vayan buscando de una vez en Google, como que ¿qué? Y puedan aprender más. Ahí, en esa coyuntura quiero meter el tema que me comentaste de la pollera. Ahora que hablamos de que se adoptan y que vienen de un origen y van a otro, me comentabas que la pollera tenía origen afro. Coméntame más, desmenúzame eso, por favor. Exactamente, y aquí voy a hablar también desde la perspectiva afropanameña, porque en Panamá tenemos varios historiadores que han demostrado que las primeras imágenes que se tienen de personas utilizando polleras son mujeres afrodescendientes. Y también se tiene crónicas de que la primera pollera la hizo una señora que se llama Juana Criolla. Ella fue la primera en coser una pollera. ¿Y por qué digo que sí tiene origen afro? Porque la pollera se creó realmente para recoger a los pollos. Por eso es que se llama pollera. ¿Y quiénes eran los que hacían esos trabajos? No eran las mujeres con raíces españolas, eran las mujeres afrodescendientes las que hacían. Y en realidad la pollera en sus inicios eran polleras blancas. Tenemos artículos de José Tuñón, también tenemos el libro de Mario Molinar Chiricano que se llama La tragedia del color en el Panamá colonial, en donde retratan todos estos contextos y estos archivos que se pueden encontrar del origen de la pollera. En realidad la pollera era totalmente sencilla por eso, porque venía de trabajo de campo, de trabajo de montañas de agricultura y ganadería. Entonces, por eso sí, en Panamá sí tiene un contexto afro. Siempre se habla, no, es que viene de no sé qué región de España, pero entonces cuando, o sea, yo misma hice ese propio estudio empírico, yo dije, pero yo estudié en España, me puse a buscar en internet y no hay polleras que se le parezcan, o no hay vestimenta que se le parezca a la pollera, por ejemplo, de Panamá o alguna otra pollera de América Latina. Entonces, aquí sí hay algo importante que mencionar. Aquí, de pronto puede que tenga una influencia de aquí, una influencia de allá, porque de pronto la pollera santeña sí trata de imitar, porque es una pollera de gala, un poco lo que se veía en España, pero en realidad la pollera era un vestido de trabajo. Así que aquí aquí sí podemos hablar un poquito de crisol de razas. Lo que pasa es que nos encanta invisibilizar el trabajo de las otras pinturas. Siempre se habla, no, que esto viene de los españoles, pero espérate un momento, si hay textos que comprueban que la primera pollera la hizo una mujer afrodescendiente y que las únicas fotos que hay en el siglo XIX y principios del siglo XX, de 1915 para atrás, todas son mujeres negras utilizando pollera. Entonces,
hay algo que no se está contando y que no se está investigando correctamente, pero es precisamente lo que nosotros hablábamos de la opresión y de lo de la democracia racial. Se invisibilizan las historias que forman parte de nuestra identidad nacional, y en este caso de los afrodescendientes. Muy buen punto. Me encanta este tema, el tema invisibilización que se ve no solamente hacia historias de etnia, sino también lo vemos, las que somos feministas, lo vemos con varios trabajos de científicas, de otras áreas. Sí, de literatura, o sea, antes las mujeres tenían que ponerse seudónimos masculinos, por lo menos, no sé si has visto esta película de la que escribió Frankenstein, de Mary Shelley, que ella tuvo que usar el nombre de un hombre. Y así hay de otras, como el tema de los carros también, o sea, hay tantas cosas que se invisibiliza y que a veces ahora con el tiempo y el trabajo de activistas que se toman la tarea de esto de dónde vino, de preguntarnos siempre, que ese es el tema que yo sé siempre, hacernos preguntas y tener investigación, y hacer investigación. Sí, y ahora que dices esto de investigación, yo no soy investigadora, no es mi parte, me encanta porque me gusta aprender, pero otra cosa que sí deberíamos de empezar a hablar aquí en Panamá es que no le damos el valor suficiente a las personas que se dedican a investigar nuestra historia, nuestro folclore, nuestra identidad y nuestra cultura. Realmente no hay suficientes fondos para las personas que hacen investigación, no solo en la parte científica, sino también en la parte cultural, y por eso es que tenemos estos pequeños parches de qué realmente fue lo que sucedió y lo que nos creó como nación. Sí, porque sí, y ahí es lo que te digo, ¿no? Creo que también lo mencioné en el anterior, el peligro de la historia única. Nos acostumbramos a contar la historia de Panamá siempre desde una perspectiva, pero en realidad esta historia tiene hasta 4 y 5 versiones. Depende de quién la cuente. Sí, justo la presidenta estaba comentándome que ella fue no hace mucho a un paseo a Bayamo y vio una estatua que hay allá. Y ella dice que en ese momento ella se acordó de una maestra que en primaria les habló, pero dice, fue algo mínimo, que nos hablaban de Bayano y todo el tema, y tú lo comentas en la primera parte, o sea, hay una historia rica, de cimarronaje, de todo, y todo este tema, pero aquí no se habla, es como muchas veces a alguien yo le comenté, no, porque aquí hubo esclavitud, no, aquí no hubieron esclavos, yo señora, mejor me quedo callada. Sí, y también precisamente porque no hay los recursos suficientes para hacer el tema de investigación, o no hay el compromiso suficiente para que se cuente la historia desde todas las perspectivas, es que también tenemos baches. O sea, ya yo me he encontrado con personas y de diferentes lugares e instituciones que cuando están haciendo sus concursos del mes de la etnia negra y te invitan, ellos siempre tienen que dar una charla, ¿no? Y entonces en la charla te dicen, no, es que la historia de los afrodescendientes empieza en 1851 o peor, te comienzan a decir que las personas afroantillanas que vinieron a Panamá fueron secuestradas y que aquí vinieron niños y fueron secuestrados y vinieron en periodo de esclavitud, lo cual no es cierto. Para el periodo de la construcción del ferrocarril y del canal, nadie vino forzadamente. Fue voluntario porque se hizo los americanos o estadounidenses, mejor dicho, ellos comenzaron a tirar la bola de que en Panamá se estaba buscando empleo para construir XXX y Y trabajos, y entonces ellos decidieron venir para acá a trabajar, y entonces así es como se establecen dentro del país, pero en esa época nadie fue extraída de sus tierras de manera forzosa. Eso es muy importante, muy importante. Y bueno, Nina, de verdad que yo creo que en esta ocasión abarcamos. Y todavía hay más información,
pero Sí. abarcamos, hay un mundo. De repente más adelante podemos hacer otro episodio. Yo encantada de Claro que sí, hay mucho de qué hablar. Hay Y mucho también de qué tenemos hablar. cosas que hablar de forma negativa, porque a veces siento que estoy hablando solo lo negativo porque quiero hacer que la gente haga la reflexión. Pero vamos a hablar de pronto en algún momento de cuáles han sido los aportes de los afrodescendientes, quiénes son nuestros personajes. Hablemos de esas cosas, ¿no? Ya Sí, que sí, decimos, pero es que no hay. Pero claro que sí entonces, hay. sí, claro que sí Y hay hay. contemporáneos, tú estás Bastante. ahí, está la Fefi, Gracias. está también la doctora Graciela Dixon, Así está, o es. sea, hay tantos temas tan Sí. ricos que hablar que, bueno, en la próxima ocasión vamos a hacerlo más adelante. Sí, Y de quizás un verdad, episodio de mujeres afrodescendientes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Podría ser sí, también. sí, claro, que está la puerta abierta y de verdad muchas gracias, Nina, porque estas conversaciones me encantan. Me encantan porque siento que le añade contexto a nuestra historia, uno aprende, uno se queda asombrado, dice, oye, estas cosas no me las contaban en la escuela Claro. y es muy importante saberlo. De verdad, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Por favor, compártanlo. En este momento también pueden compartirlo en sus redes. Sigan a Nina Oti y vean su trabajo, que vuelvo y reitero, no me canso de decirle que me encanta su trabajo. Gracias, Amelie. Gracias a todo el equipo de Supermujeres. De verdad que con ustedes ya me siento como en casa, ¿no? Tengo la confianza y saber que ustedes también están haciendo el trabajo de replicar la información. Y eso es muy importante. De verdad, muchas gracias por todo lo que hacen. Gracias a ti. Y bueno, así nos despedimos. Este fue la parte 2 de por qué celebramos el Día de la Etnia Negra. Gracias. Bye. Bye.